Y vamos a hablar con el ministro Mencos sobre el presupuesto 2026 y algunas cuestiones que han salido del mismo, han sido criticadas o puestas en evidencia por determinados centros de pensamiento. Ministro, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Pedro. Qué gusto poder estar aquí con ustedes y platicar. Pues bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera ir de lleno a la primera pregunta que cuestiona el actual monto del presupuesto. Si el gobierno está en desacuerdo, porque el presidente vetó esa ley, aunque la Corte de Constitucionalidad no aceptó ese veto, si el gobierno está en desacuerdo con que puedan los consejos departamentales de desarrollo gastar los fondos que les son asignados de manera interanual e incluso pasar de largo si no tienen dictamen de las entidades apropiadas hasta este momento, por ejemplo, CGPLAN, ¿por qué se le incrementó mucho más los fondos a los consejos departamentales de desarrollo? Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, en primer lugar, esta es una decisión que toma el Congreso de la República. Me supongo que te refieres a los fondos extraordinarios que se aprobaron y en el dictamen que sale de la Comisión de Finanzas. Los incrementos que hace el gobierno sobre consejos de desarrollo van por el lado de los ordinarios y que están en función del incremento de ingresos que tiene el Estado. Después, efectivamente, nosotros en el proyecto de presupuesto agregamos un artículo que permitía y permite, ahora porque ha quedado en vigencia, es decir, están en vigencia en el 1 de enero, permite ampliar los recursos de consejos de desarrollo para no perder lo que venía haciéndose de 2025. Efectivamente, si hay algo que no ha hecho bien el Congreso ha sido aprobar el decreto 7 de 2025, pero tampoco ha hecho, a mi juicio, su tarea la Corte de Constitucionalidad al no encontrar ningún vicio a lo que fue aprobado. Lo que está haciendo el gobierno es adaptar las formas que podemos tener dentro de esa nueva ley, digamos que es el decreto 7 de 2025, para cuidar más los avales, para intentar cumplir con los tiempos, para encontrar mecanismos que permitan seguir cuidando la calidad y los recursos que llegan a los consejos de desarrollo. Yo creo que la medida que incluye el decreto 7 de 2025 en realidad vulnera también a quien va a ejecutar la obra, que son los alcaldes, y me parece que esa discusión todavía no ha terminado, a pesar de que la Corte haya fallado de la forma en la que falló. Ministro, vamos a dar el salto a un tema, pero primero le quiero hacer la pregunta. ¿El presupuesto que el gobierno envía al Congreso, me quiero centrar en las ONGs, el presupuesto que el gobierno envía al Congreso, ¿qué peso económico tenían las ONGs? Y en el Congreso eso ha sido modificado respecto de lo que ustedes enviaron. Sí, efectivamente, sí fue modificado. No tengo el dato preciso de esto, recuerdo que habrán sido un poco más de 1.100, 1.200 millones que ya iban dentro del proyecto de presupuesto y habrá subido quizá a 2.000 millones. No, realmente las ONG son casi 2.400. Usted me está diciendo que el gobierno propone la mitad, vamos a decirlo así, y la otra mitad sube en el Congreso. Subió en el Congreso. Pero aquí creo que vale la pena distinguir que dentro de ONGs hay algunas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, está la Unidad Nacional de Atención del Enfermo Renal Crónico, hay institutos básicos por cooperativa que se fondean bajo esta idea de que son ONGs, la Liga Nacional contra el Cáncer, la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, la Fundación Fe y Alegría. Es decir, hay elementos dentro de las ONGs que están vinculados a organizaciones que tienen una alta reputación y que obviamente ayudan a complementar servicios. Tenemos que hacer una revisión de lo que se ha aprobado del listado más amplio y obviamente entender si tienen alguna función. Tal vez lo más importante de ese tema es que
por mucho que una ley de presupuesto pueda decir que se le asignan fondos a una ONG, esta tiene que cumplir varios requisitos. Y tanto las ONGs cuyos fondos han sido aprobados, como las entidades que tienen que ejecutarlo, tienen que seguir la normativa que hay en la actualidad. Eso significa, por ejemplo, la regulación de los fondos a las ONGs están en la Ley Orgánica del Presupuesto. Ahí se permite, digamos, que hayan ONGs, principalmente por estas que mencionaba yo, que cumplen una función social legítima. También está dentro de los esfuerzos que se generan a través de reglamentos, manejo de subsidios y subvención. Este es un acuerdo gubernativo que detalla procedimientos, responsabilidades para las propias entidades públicas que van a dar recursos a estas ONGs. Y en el caso particular del Ministerio de Finanzas Públicas, nosotros tenemos que dar seguimiento a que las ONGs participan con su información en los sistemas de administración financiera, y tenemos un sitio particular que hemos estado discutiendo con el equipo después de la aprobación, que tenemos que mejorar y ampliar su capacidad de rendir cuenta, como se ha hecho con el portal de consejos de desarrollo. Ministro, permíteme que te haga te voy a hacer mi reflexión respecto del presupuesto, en espera que tu reacción pues ayude a los oyentes a crearse una opinión más equilibrada, más balanceada. Mi percepción es que ustedes mandan un proyecto de presupuesto que ya era bastante generoso con los diputados distritales, sobre todo en aras de buscar gobernabilidad, y también en aras de subsanar la escasa capacidad de ejecución del Ejecutivo y descentralizarla, trasladarla hacia municipalidades y otro tipo de ejecutores como ONGs. Y sin embargo, su propia bancada en el Congreso encuentra insuficientes esos montos. Por eso se incrementa lo asignado en fondos extraordinarios para consejos departamentales de desarrollo, y por eso se incrementa el número de ONGs que terminan siendo financiadas con fondos públicos. Se incrementa aproximadamente en 51 ONGs y se incrementa en un monto de más o menos 500 millones de quetzales. Con esto el gobierno estaría ganando, ya lo digo, gobernabilidad y a lo mejor el país un poco de capacidad de ejecución. Pero yo me pregunto, que conste que veo el 2026 como un año clave y la necesidad de que los diputados apoyen una propuesta, por ejemplo, de un magistrado a la Corte de Constitucionalidad que sea democrático, o unos magistrados a Tribunal Supremo Electoral que no sean como los que hemos tenido. Pero yo me pregunto, ¿tiene capacidad el Ejecutivo y el partido de gobierno de gerenciar la ejecución de esos fondos y de dosificarla? Es decir, de no irla entregando de lleno a estos alcaldes y por interpósita mano a los diputados, sin garantizarse que ellos cumplan con su parte de los acuerdos. Esta es mi percepción de lo que ha ocurrido con la aprobación del presupuesto. Por favor, coméntalo. Bueno, yo soy ministro de un organismo distinto de Estado, no quisiera opinar más allá de lo que conozco y que es mi competencia. Yo lo que sí puedo decir, más como ciudadano, es que efectivamente en el Congreso hay un esfuerzo permanente de las diferentes visiones y grupos por llegar a acuerdos. Vemos que hay intenciones de tener una junta directiva de un grupo, otro tiene otra. Hay una discusión en torno al presupuesto, habrán discusiones políticas en el futuro. No sabría decir con precisión qué es lo que se espera el próximo año, qué acuerdos pueden haber. Creo que ese es el esfuerzo permanente, no solo de la bancada oficialista, sino del resto de bancadas. También las más antagónicas están buscando de qué forma tener el poder y el control para permanentemente, no solo en 2026. Nosotros desde el Ejecutivo lo que tenemos que hacer es cuidar que esos recursos se ejecuten de la mejor manera posible, dado que constitucionalmente el presupuesto
No es como en otras sociedades, llega el proyecto de presupuesto, se aprueba o no se aprueba y se acabó el asunto. Acá el Congreso tiene la competencia de modificarlo, incluso lo podrían haber hecho de nuevo. ¿Qué nos compete a nosotros? Todo lo que ustedes están viendo, se ha comentado, todas las dudas en torno a espacios grises, a nosotros nos toca trabajar para que no haya duda y para intentar cerrar cualquier camino a la corrupción. Pero lo político es un contexto en el que hay otras personas platicando y es otro órgano del Estado del que me pregunta. Ministro, por tercer año voy a hacer la misma pregunta, como que siempre coincidimos por esta fecha. Yo en noviembre cuestioné si era factible un presupuesto que proponía el gobierno en su plan de gobierno en el 2023, con un crecimiento que nunca se había dado en el país, del 4.2%. Lo cuestioné en el 24, en una entrevista me dijo, no, ya vas a ver cómo el 25 es distinto. Y lo cuestiono en el 25 para el 26. El país no crece 4.2%. El presupuesto que está aprobando el Congreso y que propuso al gobierno de alguna manera, más que menos, es superior al que debería tener el gobierno en el 2027, según los cálculos que se hicieron en el proyecto del programa Semilla, y sin embargo da la sensación de que lo que se prometió allí ahora se ha incrementado de una manera notable. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que las cuentas cuadren? Porque no crecemos lo que se previó, no se crece el 4.2, de hecho no se llega al 4, y siempre se gasta más de lo previsto. Esto no era el plan, o al menos no era el plan que se hizo. ¿Qué pasó? Pues yo estaba esperando justamente esa pregunta, Pedro, porque la respuesta es que sí, estamos logrando la meta de crecimiento que habíamos propuesto. En el 2024, como recordarás tú y la audiencia, se aprobaron los cambios al presupuesto un poco de manera tardía, pero ya empezó la economía a tener un resultado distinto. Pasamos en 2024 del crecimiento de 3.4, 3.5 esperado a 3.7. En el 2025, las estimaciones más recientes del Banco de Guatemala es que este año, con todos los problemas internacionales, con todos los problemas vinculados a la incertidumbre de los aranceles, Guatemala va a crecer por lo menos 4%. Y en el año 2025, las estimaciones del banco antes de la aprobación del presupuesto es que íbamos a crecer 3.9. Nuestras estimaciones, que no tenemos la competencia de hacerlas, pero quisiera aprovechar porque sabía que me lo ibas a preguntar, nuestra estimación es que el próximo año vamos a crecer entre 4 y 4.2%. Así es que se está cumpliendo una política fiscal que es más robusta, que es capaz incluso de contener el decrecimiento, la menor perspectiva de crecimiento fruto de la incertidumbre y que entonces empieza a dar resultados. Yo, dentro de todo, creo que el haber tenido este presupuesto que se ha aprobado y que incluye más inversión va a permitir efectivamente llegar al punto máximo de nuestra estimación, que es ese crecimiento de 4.2. Solo quisiera advertir que lo que nosotros ofrecimos fue en promedio un crecimiento de 4% a lo largo de cada año de gobierno y se está logrando. ¿Qué nos falta? Porque tampoco voy a contar la historia a medias, nos falta medir mejor qué es lo que está pasando en empleo, que esa es nuestra otra gran preocupación. Y efectivamente, la inversión pública, la inversión privada, lo que hace es generar empleo en el corto y en el mediano plazo. Lo último que yo vi en las estadísticas de afiliados al IX es que entre septiembre del 2024 y septiembre del 2025 se han creado en el sector privado 63,000 plazas que pagan seguridad social. Es poco, pero es una señal de que la economía está creciendo en medio de un contexto muy complejo internacional. Este año 2025, la economía guatemalteca aportó el 35% del crecimiento de toda Centroamérica, y eso es un hito histórico. Teníamos mucho tiempo de que eso no pasaba, porque economías como la costarricense y la panameña, con estrategias fiscales expansivas y con mucha inversión privada, pues siempre logran quedarse con ese liderazgo.
Ministro, te pedimos que te quedes con nosotros. Pero sí, eso le iba a decir, que se quede con nosotros. Pero, ministro, me acabas de decir lo mismo que me dijiste el año pasado. El programa decía un crecimiento textual, un crecimiento anual aproximado del 4.2. No hemos llegado ni al 4. Yo sé que los datos que has dado es de satisfacción, pero estamos en lo mismo que el año pasado. Y una cosa más, y lo dejamos si quieres para el regreso. El presupuesto estaba basado primero sobre este incremento y segundo sobre un porcentaje respecto del anterior. Y eso lo hemos superado con creces el gasto. Tenemos un gasto mucho mayor que el que podríamos tener en el 2027 según los planes. Claro, vamos bien, pero que vayamos bien no significa que los objetivos se estén cumpliendo, ni mucho menos. De todas maneras, regresamos, si nos permite, si quieres responder a esto bien o tomamos otra, ¿verdad? Es una buena pregunta, sí, gracias. Y aquí de regreso con el ministro de Finanzas en línea. Juan Luis iba a preguntar, el ministro no sé si quiere contestar o seguimos el debate. Yo creo que sería más razonable que el ministro reaccionara a lo último que vos le dijiste. Adelante. Bienvenido, ministro, de vuelta. Muchísimas gracias. Qué bueno que hoy estamos teniendo un poquito más de tiempo para el diálogo. Pues me dio tiempo de revisar las cifras del plan de gobierno y efectivamente el proyecto de presupuesto que nosotros enviamos al Congreso y ahora el presupuesto aprobado en términos del PIB tiene un tamaño de 16.2% del PIB. Al revisar nuestra propuesta de plan de gobierno, el tamaño es 16.1. Es decir que sí, hay una leve diferencia, no en los niveles que pudieran alarmarnos, pero sí quisiera aprovechar a decir dónde hemos encontrado las dificultades. Primero, se han incrementado algunas rigideces en el presupuesto. Eso ha hecho que tengamos que jugar un poco más con los números. Han habido incrementos, incrementos que el Congreso decide y que no los vamos a cuestionar en este momento, pero que elevan la necesidad de gasto, principalmente de funcionamiento. Y ese es el otro reto, que nos encantaría crecer más rápido y eso requeriría más inversión. Estoy viendo que en nuestro plan deberíamos de estar teniendo 4% del PIB de inversión pública y estamos en torno a 3.2, 3.3%. Ahí vamos un poco disminuidos de la meta. Reitero, esto tiene que ver mucho con las rigideces que han crecido en los últimos años y que no permiten aumentar la base de inversión pública que tenemos. Y hay que pero ministro, eso también tiene que ver, perdón que te interrumpa, pero es que tiene que ver con la capacidad o incapacidad de ejecución de parte del gobierno, de tu gobierno. Veo, por ejemplo, que hay una especie, no le voy a decir claudicación, pero una resignación respecto a que este sistema este Ministerio de Comunicaciones simplemente no va a caminar. Entonces se le asignan menos fondos y me pregunto yo si hay algún plan, hay alguna posibilidad para tal vez recuperarlo operativamente. Sí, tal vez termino un poquito el mensaje, porque estoy reconociendo que vamos un poco debajo de lo que se presupuesta y después el reto de la ejecución, pero también ha habido un poquito de desinformación, porque al día de hoy nosotros llevamos una ejecución, al día de ayer, del 79.4%. Es mejor que los segundos años de gobiernos anteriores, que es una mala comparación, porque tampoco fueron una triste comparación. Sí, porque no fueron un dichado de virtudes, pero es más o menos el promedio de ejecución de los últimos 5 años. Efectivamente, el reto de ejecución de inversión pública es enorme si se quiere hacer bien. Hemos enviado ya al Congreso una nueva ley de contrataciones públicas que intenta subsanar los problemas que hemos notado y hemos vivido. Y por el otro lado, si ustedes ven, mucho del esfuerzo que se ha hecho en los acuerdos en el Congreso van por el lado de incrementar la inversión y encontrar otros caminos para poder conseguir una mejor inversión pública. Por ejemplo, acertadamente el Congreso aprobó un artículo que hace que los fondos del FOBIT, que provienen de la DIP, que está en formación, se trasladen al Ministerio de Finanzas para poder acelerar con el régimen de contrataciones de la DIP esfuerzos de mantenimiento de las carreteras centroamericanas y esfuerzos también de incremento de la inversión en estas carreteras, por ejemplo. Eso hace que el monto de presupuesto del CID sea muy comparable
al monto que tenía este año. Y después, por supuesto, hay retos de preinversión que tampoco encontramos una base de datos de preinversiones que se pudieran acelerar, y en eso estamos trabajando. Las reformas a la ANADIE también llevan como objetivo tener otro mecanismo de inversión que sea mucho más ágil y mucho más práctico. Así es que, por supuesto que tenemos esa preocupación, y yo soy un poco necio con las metas que nos hemos propuesto, y también me frustra no llegar a un nivel de crecimiento más rápido, pero quisiera aquí advertir que la variable crecimiento económico no está únicamente vinculada al plan fiscal, sino a otros temas. La incertidumbre internacional ha jugado un reto importante para las economías del mundo, y por el otro lado, el envío de remesas que hacen los guatemaltecos ha jugado a favor del crecimiento económico, ¿verdad? Sería injusto pensar que todo es la política fiscal. Ministro, ¿ves con tranquilidad que se haya incrementado en cerca de 500 millones de quetzales el monto de asignaciones a organizaciones no gubernamentales y que se encuentren aproximadamente 51, encontró Henry Bean, de reciente creación? Pues miren, lo reitero, nosotros lo que vamos a hacer ahorita con esos cambios es volver a revisar el reglamento de manejo de subsidios y subvenciones. Si hay que reforzar algo para seguir buscando una mejor calidad de esa ejecución, lo vamos a hacer, y también vamos a mejorar todo lo que al Ministerio de Finanzas le compete para poder informar sobre la ejecución y los resultados de estas ONGs. Adicional a esto, las entidades del Estado, quienes deban ejecutar esto, tienen la obligación de cuidar que al firmar los convenios haya detrás una institución que los pueda ejecutar y a la que se le puedan pedir algunas metas dentro de lo que el Congreso aprobó. Ministro, quiero presentar el debate sobre la inversión pública del total del presupuesto que se hace. Ustedes proponían en el 2020, decían en el 2023 hay una inversión del 20.5, estoy leyendo el programa, en el 2027 queremos hacer una proyección del 28.2. El proyecto de presupuesto actual, el aprobado, del que estamos hablando, sigue con el 2085, me sale a mí, de 163.000 millones, 34.078 de inversión, es el 2085. Es decir, estamos prácticamente como en el 2023, que se quería cambiar. Bueno, ayer era el 20.5 y ahora es el 20.85. Hay tres décimas o 35 centésimas de incremento. ¿Estamos bien con eso? ¿Vamos bien? ¿O no hay manera de hacer un presupuesto que la inversión crezca siquiera al 30%? Porque seguimos atorados. Mientras la inversión siga al 20%, da igual lo que crezcamos. Todo se va en funcionamiento o deuda. Sí. No. Yo por eso reitero, a mí me gusta ver el plan tanto como te gusta a ti, y efectivamente lo que noto es que por el lado de la inversión no hemos logrado llegar a la redistribución de gasto de funcionamiento e inversión, y esto tiene que ver con algunos elementos tales como incremento de ciertos gastos importantes de funcionamiento. Por ejemplo, la aprobación de cambios en pensiones que hubo en el Congreso incrementó el gasto de funcionamiento en 2.300 millones de quetzales. El gasto en los veteranos militares, que no lo teníamos contemplado en el panorama fiscal, incrementó en 800 millones los más o menos 700 millones que ya traía el plan. Entonces, efectivamente, nos hemos tenido que ir adaptando a nuevos gastos de funcionamiento. Que tampoco quiero satanizar la idea del gasto de funcionamiento, porque los esfuerzos de remozamiento, que ya van más de 20.000 escuelas, son gastos de funcionamiento. Abrir farmacias con medicamentos más baratos para la población también es gasto de funcionamiento. No lo debemos cuestionar. Lo que sí debemos cuestionar es la composición, como bien dices, porque deberíamos de tener más inversión. El problema es eso, que sí requiere algunos cambios legales, algunas disminuciones de rigideces que hoy tiene la política fiscal, y por el otro lado, por supuesto que necesitamos también conseguir un poco más de ingresos,
esa meta se está avanzando con pura productividad desde la administración tributaria, pero también hace falta un esfuerzo adicional. Ministro, cuando se le incrementan los fondos a ONGs que se asignan a ciertos ministerios como el Ministerio de Salud o Ministerio de Desarrollo, ¿se impulsa que esos ministerios creen equipos o unidades que sean capaces de vigilar estrechamente la ejecución de esos fondos por parte de las ONGs? Sí, bueno, en el caso del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación, estas dos entidades aglutinan cerca del 84% de los fondos que se ejecutan a través de ONGs. Creo que las dos entidades tienen mucha experiencia en esto. Y el resto de entidades tienen menos experiencia, pero tienen que crear las condiciones para que su equipo financiero pueda darle seguimiento a las firmas de los convenios, toda vez se firmen porque se ha cumplido con los procedimientos y responsabilidades que se tienen que asumir entre la entidad y la ONG que va a prestar algún servicio. Pero sí, obviamente toca entender quién en estas entidades, quién se encarga de revisar lo que se puede ejecutar a través de ONGs. Y los fondos no se entregan todos de junto al inicio, ¿verdad? No, eso es parte también de una discusión que tienen las entidades y que se ponen de acuerdo en función de resultados. Por ejemplo, en el caso de la Unidad Nacional de Atención del Enfermo Renal Crónico, UNAERC, el próximo año va a tener un monto de 530 millones de quetzales. De esos 2.300, 400 que decíamos que tiene el presupuesto aprobado, esto se va entregando también en función de disponibilidad de recursos, porque recuérdense que esto se financia con recaudación, ¿verdad? Entonces no se pueden entregar de primas a primera, se van entregando en función de la recaudación y del plan de trabajo que ellos presenten. Ministro, ¿cómo ha hecho el gobierno este presupuesto? Es decir, el Ministerio de Finanzas se sienta, reúne a los ministros, al resto de ministros, ¿verdad?, les pide sus necesidades y las sienta en un presupuesto, o el Ministerio de Finanzas se sienta con representantes de partidos políticos, negocia y hace un presupuesto. Quiero entender cómo se presenta el presupuesto de este año al Congreso una vez elaborado, cómo se elabora para presentarlo al Congreso, porque yo veo que en el Congreso hay pequeños ajustes, no grandes cuestiones, aunque sí hay pequeños ajustes que dan una tendencia. Pero ¿cómo se elaboró este presupuesto? ¿Cómo se elabora? Bueno, el proyecto de presupuesto que elabora el Ejecutivo es eminentemente técnico. Se hace desde inicios del año, en marzo ya se tiene que tener algunos techos. Estos se elaboran en función de las metas que tienen las entidades del gobierno, de las capacidades de ejecución que han demostrado en los últimos 2-3 años, y ahí hay un proceso en el que más cientos de técnicos, tanto del Ministerio de Finanzas como de los diferentes ministerios, se sientan a revisar datos y a entender cuál es el camino, el tamaño máximo del presupuesto y qué metas va a cumplir. Entonces, la parte que organiza el organismo ejecutivo es la parte técnica. Cuando nosotros lo entregamos en el Congreso, inicia su camino político el presupuesto, pero desde el Ministerio de Finanzas, que se coordina la elaboración de este instrumento, se hace sin ninguna discusión con el Congreso, porque eso llega posteriormente de acuerdo a la Constitución. Hay una más, y Juan Luis no tiene otra. Yo tengo una más, y es vamos a decir, el porcentaje de deuda que hay que emitir sobre la recaudación. Creo que en esta ocasión se habla, o sea, hay que financiar 36.000 millones de 126, lo que prácticamente es un 30%, ¿verdad? Perdón, sí, digo bien, un 30%, más o menos, quizás un veintitantos por ciento.
entra dentro de las previsiones también, porque me da la impresión de que la recaudación ha subido, eso es cierto, pero proporcionalmente ha subido más el gasto que la recaudación para lograr las cifras las macrocifras que se tenían previstas inicialmente. Respecto a ese tema, ¿qué nos puedes decir? Sí, muchas gracias. Bueno, este año ya inició, porque el año 24 y el año 25 sí hubo un mayor crecimiento de gasto con respecto al crecimiento de los ingresos. En el presupuesto del 2026 ya cambiamos esta tendencia. Los ingresos están creciendo 9.6% y el gasto está creciendo 5.6%. O sea que ya empezamos la fase de aterrizaje, digamos, para empezar a reducir esa brecha. Sí, el Congreso, por cierto, incrementó el uso de caja para disminuir la necesidad de emisión de bonos, y esto fue resultado de que ya al momento en el que ellos iban a producir el dictamen, solicitaron información de cómo va la recaudación, y vamos a terminar con más o menos 2.300, 2.400 millones de quetzales por encima de la meta de recaudación de este año. Así es que lo trasladaron directamente al financiamiento del presupuesto del próximo año. Sí, la emisión de bonos se quedó prácticamente igual que la emisión de este año, y como ustedes saben, se aprobaron varias líneas de financiamiento que van a permitir no solo abaratar el costo del endeudamiento para inversión pública, sino que también los préstamos que vienen de la banca internacional están acompañados de cooperación no reembolsable, de equipos técnicos que ayudan a mejorar la ejecución, y por lo tanto ahí también no solo disminuimos el costo de la deuda, sino también le agregamos equipo técnico que trae experiencia para ayudar a mejorar la ejecución de estos programas. Muy bien, ministro, pues mil gracias por esta charla pausada, dilatada y que, bueno, presenta a la opinión pública punto de vista. Así que muy amable, muy feliz día y, bueno, feliz ingreso en el mes de diciembre que ya está ahí. Muchas gracias, como siempre un gusto estar con ustedes. Gracias por el tiempo que me han permitido platicar con ustedes, y espero sigamos esta conversación el próximo año. Ahí estaremos. Gracias, ministro. Feliz día. Cuando entre en vigencia. Sí, ahí estaremos. Mucho. Feliz día, gracias. Hasta luego.